volver. Si te digo que la historia que siempre te contaron sobre Vicente Fernández no es la historia completa, ¿te quedarías hasta el final de este video? Porque hoy no vengo a repetir lo que ya escuchaste 1000 veces, no vengo a hablar solo del sombrero, del traje de charro o de esa voz que parecía salirle desde el alma. Hoy quiero invitarte a algo distinto. Quiero que te sientes conmigo, como cuando alguien te dice, oye, déjame contarte algo que casi nadie sabe, y empieces a mirar detrás del escenario, detrás de los aplausos, detrás de la imagen perfecta que durante décadas se construyó alrededor de uno de los ídolos más grandes de la historia de México. Vicente Fernández no fue solo un cantante, fue un símbolo nacional, una figura intocable, casi sagrada, y precisamente por eso, durante muchos años, hubo historias que se dijeron en voz baja, verdades que se quedaron a medias y silencios que nadie se atrevía a romper. Porque mientras el público veía al hombre fuerte, al charro valiente, al intérprete del amor, del desamor y del orgullo mexicano, detrás existía un ser humano complejo, lleno de decisiones difíciles, contradicciones, polémicas incómodas y momentos que no encajaban con la narrativa perfecta que se quería mostrar. Y aquí viene el punto clave, no se trata de destruir un legado, se trata de entenderlo completo. Porque cuando alguien alcanza un nivel tan alto de fama y poder, la historia suele maquillarse, simplificarse, volverse cómoda. Se nos muestra lo que inspira, pero se nos oculta lo que incomoda. Y la pregunta es inevitable. ¿Realmente se puede conocer a una leyenda si solo nos cuentan la parte bonita del cuento? A lo largo de este video vamos a recorrer la vida de Vicente Fernández desde sus orígenes más humildes, cuando no era el rey, cuando no había escenarios gigantes ni multitudes coreando su nombre, hasta el momento en que se convirtió en una figura absoluta, con control, influencia y una imagen prácticamente inquebrantable. Vamos a hablar de su carrera, de su éxito, de su relación con la industria, de cómo se construyó ese personaje que millones admiraron, pero también vamos a entrar en las zonas grises, en las polémicas, en las controversias que generaron debate, en las acusaciones que dividieron opiniones y en las historias que, por distintas razones, nunca recibieron la misma atención que sus canciones. Y no, esto no es chisme fácil ni sensacionalismo barato, todo lo que se menciona aquí tiene contexto, tiene antecedentes y forma parte de una historia mucho más grande de lo que normalmente se cuenta. Tal vez te sorprendas al descubrir cuánto poder tenía Vicente dentro y fuera de los escenarios, cómo se manejaban ciertos silencios, por qué algunas narrativas se impusieron durante años y por qué otras simplemente desaparecieron. Tal vez empieces a notar que el mito y el hombre no siempre caminaban en la misma dirección. Y conforme el video avance, esa sensación se va a intensificar, porque la verdad rara vez es blanca o negra, y casi siempre vive en los matices. Este es uno de esos casos donde entenderlo todo cambia por completo la forma en que ves al ídolo. Pero antes de seguir, déjame pedirte algo que es fundamental para que este tipo de contenido siga existiendo y llegue a más personas. Si este tema te interesa, si te gusta ir más allá de la superficie y conocer las historias completas, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Puede parecer un gesto pequeño, pero es enorme para el crecimiento del canal. Cada like, cada comentario y cada suscripción le dice a YouTube que este contenido vale la pena, que no es solo entretenimiento vacío, sino una conversación más profunda que merece ser compartida. Así ayudas a que este canal siga creciendo y a que más historias como esta puedan contarse con el tiempo y el respeto que merecen. Y ya que estás aquí, aprovecha y deja un comentario desde ahora. ¿Crees que es posible separar la obra del artista o piensas que todo, absolutamente todo, forma parte de la misma historia? Quédate con esa pregunta en la cabeza, porque conforme avancemos, va a cobrar cada vez más sentido. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene no es la versión resumida para el aplauso, no es el homenaje cómodo ni la biografía que ya conoces. Lo que viene es el recorrido completo, con luces, sombras, contradicciones y silencios. Esta es la verdad que nunca te contaron sobre Vicente Fernández. Si te digo que la historia de Vicente Fernández comienza mucho antes de que existieran los escenarios llenos, los mariachis alineados y los gritos de Chente, Chente, retumbando en estadios completos, tal vez empieces a entender por qué este video no es como los demás. Porque para comprender la verdad que nunca te contaron, primero hay que regresar al origen, a un México muy distinto, a un niño que no nació leyenda ni tenía garantizado absolutamente nada. Vicente Fernández Gómez nació en 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, en una familia humilde, en un entorno donde la música era un sueño lejano y la supervivencia era la prioridad diaria. Desde pequeño escuchó rancheras, sí, pero también escuchó algo más fuerte, el ruido de la necesidad. Trabajó desde niño, ayudó en lo que pudo, cantó donde lo dejaban, en fiestas, en calles, en pequeños espacios donde nadie imaginaba que esa voz algún día sería considerada patrimonio cultural. Y aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿qué tan dura tuvo que ser la vida para que un niño decidiera que cantar era la única salida posible?
Porque Vicente no tuvo un camino recto, tuvo rechazos constantes, puertas cerradas, promesas incumplidas y una industria que no apostaba por alguien sin conexiones, sin dinero y sin apellido poderoso. Durante años intentó abrirse paso cantando en restaurantes, en radios locales, incluso fue rechazado por disqueras que hoy lo veneran. Nada fue inmediato, nada fue fácil, y ese dato rara vez se enfatiza cuando se habla del mito. Pero ese esfuerzo inicial es clave para entender al hombre que vendría después, porque ahí se empieza a formar el carácter, la terquedad, el orgullo y también la obsesión por el control. Con el tiempo, Vicente logra su primera oportunidad real, comienza a grabar, a sonar, a ser reconocido, y poco a poco el público empieza a conectar con esa voz que transmitía dolor, valentía, amor y desamor como pocas. Y entonces sucede algo fundamental. Vicente Fernández no solo canta rancheras, se convierte en la imagen viva de lo que muchos mexicanos querían ver reflejado, el hombre fuerte, sufrido, fiel a sus raíces, el charro moderno que honra la tradición. Su fama crece de manera explosiva, sus discos se venden, sus conciertos se llenan, el cine mexicano lo recibe y su rostro empieza a estar en todas partes. Pero mientras el éxito lo eleva, también comienza a construirse cuidadosamente una imagen pública casi intocable. Aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque cuando alguien alcanza ese nivel de popularidad, deja de ser solo un artista y se convierte en un símbolo. Vicente Fernández pasa de ser un cantante exitoso a ser el rey, una figura que representa valores, identidad nacional y orgullo cultural. Y con esa posición llega algo que pocos se atreven a cuestionar: poder. Poder para decidir qué se dice, qué no se dice, qué historias circulan y cuáles se quedan guardadas. Durante el auge de su carrera, Vicente domina la industria ranchera como nadie, impone condiciones, marca territorio, se vuelve referencia obligatoria. Nadie discute su talento, pero muy pocos analizan lo que implica concentrar tanta influencia durante tantas décadas. Y mientras el público aplaude, empiezan a surgir rumores, comentarios en voz baja, situaciones que no encajan del todo con la imagen impecable. Pero el mito es fuerte, la narrativa está bien protegida y la mayoría prefiere no mirar demasiado de cerca. ¿Por qué cuestionar a quien canta lo que todos sienten? ¿Por qué incomodar a un ídolo que parece representar lo mejor de la tradición? Así, mientras Vicente Fernández sigue acumulando éxitos, premios, reconocimiento internacional y una fortuna considerable, también va quedando claro que no todo lo que ocurre alrededor suyo se discute abiertamente. Su relación con la industria, con los medios y con el poder cultural se vuelve tan sólida que ciertas historias simplemente no avanzan. Y esto no significa que sean falsas o verdaderas automáticamente, significa algo más inquietante, que no todas las voces tienen el mismo volumen. Conforme pasan los años, Vicente se mantiene vigente, canta hasta el final, se presenta incluso cuando su cuerpo ya no responde como antes, porque abandonar el escenario, para alguien que construyó su identidad ahí, no es sencillo. Pero el desgaste físico comienza a notarse, las enfermedades aparecen, los accidentes suceden y el público empieza a ver a un Vicente distinto, más frágil, más humano. Aún así, la imagen del ídolo se sostiene hasta el último momento. Cuando finalmente muere, el país entero se paraliza, llegan homenajes, lágrimas, palabras de agradecimiento y una despedida monumental. Y es justo ahí donde este video cobra sentido, porque una vez que el aplauso se apaga y el mito queda sellado en la historia, surge la pregunta que casi nadie se hace en voz alta: ¿conocimos realmente a Vicente Fernández o solo conocimos la versión que nos permitieron ver? Esta primera parte no busca responderlo todo, busca prepararte, porque lo que viene a continuación se adentra en los años de mayor poder, en las polémicas, en las controversias, en los silencios, en las acusaciones y en las contradicciones que acompañaron al hombre detrás del sombrero. Y si llegaste hasta aquí, es porque intuyes que la historia no termina con los aplausos, apenas comienza cuando alguien se atreve a mirar más allá del escenario. A medida que avanzamos en esta historia, entramos en la etapa más delicada, la más poderosa y también la más incómoda de la vida de Vicente Fernández. Porque es aquí donde el artista deja de ser solo un intérprete querido y se convierte en una figura con un peso tan grande que pocas personas se atreven a contradecirlo. En este punto de su carrera, Vicente ya no solo llenaba palenques o teatros, llenaba estadios completos, dominaba la radio, vendía millones de discos y era, sin exagerar, el rostro más reconocible de la música ranchera en el mundo. Su voz se escuchaba en casas humildes y en mansiones, en cantinas y en ceremonias oficiales, y eso le dio algo que muy pocos artistas logran: una autoridad cultural casi absoluta. Cuando Vicente hablaba, se escuchaba; cuando Vicente decidía, se respetaba. Y es precisamente ahí donde surge una nueva pregunta: ¿qué pasa cuando nadie se atreve a decirle que no a un ídolo? Porque el éxito no solo trae aplausos, también trae control, influencia y la capacidad de moldear la narrativa a conveniencia. Durante estos años, Vicente Fernández no dependía de la industria dependía de él.
Las disqueras, los promotores, los medios, todos entendían que estaban tratando con alguien que podía abrir o cerrar puertas con una sola decisión. Y en ese entorno, ciertas historias comienzan a diluirse, ciertos temas se tratan con cuidado extremo y algunas controversias se manejan de forma discreta, casi invisible para el gran público. No porque no existieran, sino porque enfrentarse a Vicente Fernández no era algo que muchos estuvieran dispuestos a hacer. Mientras tanto, su imagen pública seguía siendo la del hombre íntegro, defensor de las tradiciones, del amor verdadero, del orgullo mexicano. Cada canción reforzaba esa idea, cada aparición la solidificaba. Pero fuera del escenario, la vida real seguía su curso, con conflictos, tensiones y decisiones que no siempre coincidían con el discurso artístico. A lo largo de los años comenzaron a circular acusaciones y polémicas que generaron debate, algunas relacionadas con comportamientos inapropiados, otras con declaraciones públicas que incomodaron a ciertos sectores. Y aquí es importante detenerse un momento, porque no se trata de juzgar a la ligera, sino de entender el contexto. Muchas de estas situaciones no recibieron la misma atención mediática que recibirían si el protagonista no fuera quien era. El peso del nombre Vicente Fernández funcionaba como un escudo. Para muchos, criticarlo era casi un sacrilegio, para otros, simplemente no valía la pena enfrentarse a un gigante. Así, el silencio se volvió parte de la historia. Un silencio pesado, incómodo, pero constante. Al mismo tiempo, Vicente defendía su postura con firmeza, a veces con orgullo, a veces con declaraciones que dejaban claro que no estaba dispuesto a ceder ante nuevas sensibilidades o críticas contemporáneas. Esto generó una división clara. Por un lado, los seguidores incondicionales que justificaban todo en nombre del legado. Por otro, quienes comenzaban a cuestionar si el talento artístico podía o no justificar ciertas actitudes. Y esta tensión nunca se resolvió del todo, simplemente quedó suspendida en el aire, acompañando su carrera hasta el final. Mientras tanto, su vida personal también cargaba con el peso de la fama. Ser Vicente Fernández no era algo que se quedara en el escenario, era una identidad permanente, dentro y fuera de casa. La relación con su familia, con sus hijos, con su entorno más cercano, estuvo marcada por esa figura dominante que ocupaba todo el espacio. Para algunos, fue un padre ejemplar, para otros, una presencia difícil de igualar. Y otra vez aparece la contradicción. El hombre que cantaba al amor profundo, a la familia, al sacrificio, también vivía bajo una presión constante que no siempre permitía cercanía ni equilibrio. Conforme pasan los años, el cuerpo empieza a pasar factura. Los accidentes, las enfermedades y las hospitalizaciones se vuelven más frecuentes, aunque muchas veces se manejan con discreción. El público ve solo fragmentos, comunicados breves, apariciones contadas. Vicente insiste en seguir cantando, en no retirarse del todo, porque abandonar el escenario sería aceptar algo que nunca estuvo en sus planes, el final. Y aún así, el final llega. Cuando Vicente Fernández fallece, México entero se detiene. Las imágenes del féretro, los homenajes, las canciones sonando una y otra vez, los discursos que lo colocan como el último gran charro, sellan definitivamente el mito. Pero justo cuando la historia parece cerrarse, es cuando surgen las preguntas más profundas. ¿Qué partes se decidieron recordar y cuáles se eligieron olvidar? ¿Qué verdades quedaron enterradas junto con el ídolo? ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar que alguien puede ser extraordinario en el arte y profundamente contradictorio como ser humano? Esta historia no se trata de derribar estatuas ni de negar el impacto de Vicente Fernández en la música, se trata de entender que la verdad rara vez es cómoda y casi nunca es absoluta. En la última parte de este video, vamos a unir todas las piezas, hablar del legado real que dejó, de cómo sigue influyendo incluso después de su muerte y de por qué su figura sigue generando debate. Porque al final, tal vez la verdad que nunca te contaron no sea una sola revelación, sino la suma de todas las cosas que preferimos no mirar de frente. Y mientras nos adentramos en el último tramo de esta historia, es imposible no detenerse en el impacto cultural que Vicente Fernández dejó, que va mucho más allá de los aplausos y de los escenarios llenos. Su influencia se siente en cada rincón de México, en las ciudades y pueblos, en cada mariachi que toca una de sus canciones, en cada joven que decide subirse a un escenario inspirado por su ejemplo. Pero este legado también tiene sus matices, porque no todo lo que brilla es inquebrantable, y la historia completa de Vicente incluye contradicciones que pocas veces se mencionan. Por un lado, tenemos al ícono que todos conocen, el charro elegante, la voz potente, el hombre que canta al amor, al desamor, a la vida y a la muerte con una sinceridad que parece tocar lo más profundo del alma. Por el otro, está el hombre detrás del mito, alguien que enfrentó dificultades personales, tomó decisiones difíciles, cometió errores y mantuvo secretos que nunca salieron a la luz pública. Esa dualidad es fascinante, y es exactamente lo que hace que su historia merezca contarse con todos sus detalles.
Porque entender a Vicente Fernández no se trata solo de enumerar premios o canciones, se trata de explorar la tensión entre el hombre y el mito, entre la vida privada y la figura pública, entre la admiración y la crítica. Durante años, Vicente supo cómo manejar su narrativa. Escogía cuidadosamente lo que el público veía y escuchaba. Algunas polémicas fueron suavizadas, otras simplemente se mantuvieron en el silencio, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué historias nunca supimos y por qué permanecieron ocultas? Esa pregunta, que muchos nunca se atrevieron a formular, es la que hoy nos guía a mirar más allá de los titulares, a comprender que incluso las leyendas más veneradas tienen un lado oscuro, un lado humano que rara vez se expone. Y este lado humano es el que revela la profundidad de su carácter, su disciplina, su perseverancia, pero también sus limitaciones y contradicciones. Vicente Fernández no fue perfecto, pero su grandeza reside en que logró transformar sus imperfecciones en arte, en canciones que siguen resonando en el corazón de millones. Al hablar de sus últimos años, también es inevitable tocar los momentos de enfermedad y fragilidad. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y resistente, comenzó a mostrar signos de desgaste. Internaciones, complicaciones de salud y accidentes marcaron el final de su vida, pero Vicente se mantuvo firme, determinado a seguir sobre el escenario tanto como le fue posible. Cada presentación era un acto de resistencia, un recordatorio de que el rey no cedía fácilmente ante el paso del tiempo. Y mientras su voz seguía sonando, mientras el público seguía aplaudiendo, el hombre detrás de la leyenda experimentaba un proceso de reflexión, de confrontación con su propia mortalidad, que rara vez se mostró públicamente. Este contraste entre la imagen pública y la vida real es crucial para comprender la complejidad de su legado. Cuando finalmente falleció, la reacción fue monumental. México entero se detuvo, los homenajes se multiplicaron, las canciones resonaron en cada rincón del país y miles de personas lloraron la pérdida de alguien que había sido más que un cantante, un símbolo, un referente cultural, un espejo de la identidad mexicana. Sin embargo, y aquí está la paradoja, incluso en la muerte, algunas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo habría querido ser recordado realmente? ¿Qué historias no llegaron a contarse? ¿Qué aspectos de su vida permanecieron ocultos por respeto, miedo o conveniencia? Estas interrogantes son fundamentales, porque nos recuerdan que las leyendas no son simples biografías lineales, son construcciones complejas de realidad, percepción y narrativa. El ciclo de su historia, sin embargo, no termina con su muerte. Su influencia continúa viva, en cada intérprete que toma el micrófono inspirado por su ejemplo, en cada canción que suena en bodas, celebraciones y fiestas familiares, en cada referencia cultural que lo mantiene presente en la memoria colectiva. Y esta continuidad genera un nuevo tipo de misterio. ¿Qué pasará con la percepción pública de Vicente Fernández dentro de 10, 20 o 50 años? ¿Será recordado únicamente como el ícono que conocemos, o surgirán nuevas revelaciones, nuevas historias y perspectivas que modifiquen la manera en que entendemos su vida y su legado? Esa incertidumbre mantiene viva la conversación y nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la memoria de un artista y de una nación. Finalmente, y para cerrar esta narrativa sin cerrar por completo el ciclo, debemos reconocer que Vicente Fernández fue un hombre de contrastes, poderoso y vulnerable, amado y criticado, disciplinado y humano, intocable y profundamente humano. Cada canción, cada actuación y cada decisión formaron un mosaico complejo que nos permite entender que la grandeza no se mide solo por la fama, sino por la capacidad de influir en la cultura, de permanecer presente en la memoria colectiva y de generar preguntas que invitan a la reflexión. Por eso, este video no solo busca contar lo que pasó, sino también abrir la conversación sobre lo que significa ser un ídolo, un artista y un ser humano con contradicciones, limitaciones y aciertos. Al final, la verdadera verdad sobre Vicente Fernández no está solo en las canciones ni en los premios, sino en la suma de todo lo que fue, en lo que dejó y en lo que aún permanece por descubrir. Y mientras sigamos escuchando sus canciones y recordando su figura, seguiremos preguntándonos: ¿conocimos realmente al hombre detrás del sombrero o solo conocimos la leyenda que nos permitieron ver? Esta es la verdad que nunca te contaron sobre Vicente Fernández, un viaje a la complejidad de un ídolo, una historia de luces y sombras, y una invitación a mirar más allá del escenario, y así, después de recorrer la vida, la música, los secretos, las contradicciones y el legado de Vicente Fernández, queda claro que conocer a un ídolo no significa solo aplaudir sus éxitos, sino también mirar más allá del escenario, más allá de la voz, más allá del sombrero y el traje de charro. Vicente Fernández fue un hombre extraordinario y profundamente humano, un símbolo que trascendió generaciones y un reflejo de nuestra propia complejidad como seres humanos. Sus canciones siguen vivas, su imagen sigue presente y las preguntas sobre su verdadera historia continúan resonando en nuestra memoria. Quizás nunca sepamos todo, quizás algunas verdades se pierdan en el tiempo,
pero lo que sí queda es la emoción, la conexión, el poder de un legado que nos invita a reflexionar, a sentir y a recordar que incluso las leyendas tienen sombras y luces que las hacen auténticas. Si este viaje por la vida de Vicente Fernández te sorprendió, te hizo cuestionarte o te acercó más a conocer al hombre detrás de la leyenda, te invito a hacer algo muy simple pero tremendamente importante. Suscríbete a mi canal. Deja tu like, activa la campanita de notificaciones y comenta aquí abajo qué te sorprendió más de esta historia o qué otros secretos te gustaría que descubramos juntos. Cada acción tuya no es solo un número, es una forma de ayudar a que este canal crezca, de que podamos seguir contando historias como esta, de que más personas tengan la oportunidad de conocer la verdad detrás de las leyendas. Tu suscripción y tu apoyo nos permiten crear contenido más profundo, más investigado y más emocionante. Así que, si quieres seguir explorando historias que nadie te contó, secretos detrás de los ídolos y relatos que mezclan misterio, emoción y curiosidad, asegúrate de quedarte en el canal, interactuar y compartir tus pensamientos. Porque, al final, cada historia cobra vida cuando alguien la escucha, la siente y se atreve a cuestionarla. Vicente Fernández nos dejó canciones, recuerdos y preguntas. Nosotros podemos mantener viva su historia y, al mismo tiempo, descubrir nuevas verdades que aún esperan ser contadas. Gracias por acompañarme hasta aquí, y recuerda, lo que no se cuenta, sigue siendo un misterio, pero juntos podemos desentrañarlo.